Muy bien. Como bien dije, hermanos, el Señor nos da el privilegio de poder terminar este año gozosos aquí juntos, adorándole y escuchando su palabra. Y generalmente, todos nosotros o la mayoría de las personas, cuando llegan estas fechas, comenzamos a hacer memoria y acerca del año, de lo que ha sucedido o de lo que no ha sucedido, de como escuchábamos también hace un rato, de que fue tal vez un año malo o un año bueno o un año que pasó muy rápido o un año que esperábamos que pronto terminara. Todos vivimos este año desde circunstancias diferentes, desde hechos que tal vez marcaron nuestras vidas, hechos que tal vez nos hicieron pasar aflicción, enfermedad, tal vez dolor, tal vez alegría, gozo, y nos vemos envueltos en todas estas cosas, en todas estas emociones durante este año. Pero si hay algo importante para recordar en este año, hermanos, más que todas las cosas que nos pudieron haber pasado, más todas las cosas que pudimos haber vivido, por muy buenas o malas que sean, si hay algo de lo que no podemos olvidarnos, hermanos y hermanas, es del Señor. Porque si el Señor es el centro de nuestra vida, el Señor es el centro de nuestro año también y de nuestro día a día. Y todo lo que pasó durante este año, sea bueno o sea malo, proviene del Señor para nosotros, para nuestras vidas. Abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Vamos a hacer lectura hasta el final del capítulo, versículo 20. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Ustedes pueden seguirme en sus traducciones para que lo entendamos mejor. Y dice así el Señor. Dice: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso desierto y terrible, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para hacerte finalmente bien. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Nos encontramos en Deuteronomio, 40 años después de aproximadamente, o un poco menos realmente, de la liberación del pueblo de Israel en la tierra de Egipto.
Y llegamos hasta este punto, ustedes ya lo han leído, ¿cierto?, en la Escritura, todo lo que el pueblo de Israel pasó hasta este punto. El Señor los liberó de Egipto, los sacó de la casa de servidumbre, los introdujo al desierto, les prometió que iban a poseer la tierra, ¿cierto?, prometida, la tierra de Canaán, pero ellos, como dice 1 Corintios capítulo 10, la mayoría de ellos pereció en el desierto, porque se rebelaron ante el Señor. A pesar de que el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto, ellos aún amaban Egipto. Ellos aún criticaron al Señor por no tener los alimentos que tenían en Egipto, por no tener tal vez las comodidades que podían tener en Egipto, aún siendo esclavos. Y ellos se olvidaron del Señor. Deuteronomio desde el principio va a repetir muchas veces, no te olvides del Señor. No te olvides del Señor, porque eso es lo que hicieron los padres de estos israelitas. Acá nos encontramos con la segunda o la tercera generación de los israelitas. Los padres de ellos murieron en el desierto. La mayoría de ellos perecieron en el desierto, murieron por rebelarse ante Dios. Y aquí Moisés le está repitiendo la ley. Eso es lo que significa Deuteronomio, la repetición de la ley. Le está repitiendo la ley a estos israelitas. Le está repitiendo la ley y le está exhortando a que no cometan los mismos errores de sus padres, los israelitas que perecieron en el desierto. Aquí en Deuteronomio hay 3 discursos de Moisés o 3 sermones, y este es parte del segundo sermón. Y cuando leemos el versículo 11, dice: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Se refiere puntualmente a lo que él ya ha venido diciendo en el contexto desde el capítulo 4. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 20 aproximadamente es el segundo discurso. Y él ya le ha dicho a este pueblo que teman al Señor, que sean santos, que enseñen constantemente la ley de Dios en sus casas, a sus hijos, que el Señor, el verdadero Dios, el único y verdadero Dios, solo es uno y no hay otro Dios. Y solo a Él hay que amar, solo a Él hay que servir y solo a Él hay que adorar. Moisés les predica en este sermón al pueblo de Israel que deben ser fieles al Señor, no como sus padres que perecieron en el desierto, sino fieles al Señor, no caer en los mismos pecados que cayeron sus padres, sino que fueran fieles al Señor, porque prontamente iban a recibir lo prometido, iban a recibir la tierra que Dios le prometió a su padre Abraham. Ellos sí van a poseer la tierra. De la mano de Josué, como vemos en el libro de Josué, van a poseer la tierra de Canaán. Van a tener su propia tierra, sus propias casas, sus propios frutos. Van a disfrutar de la abundancia. Van a disfrutar de la prosperidad que Dios va a traer sobre sus familias. Y les advierte desde ya: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Porque dice el versículo 12: no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y te hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multiplique, y todo lo que tengas se multiplique, cuidado de olvidarte del Señor y decir en tu corazón: ya no necesito al Señor, ya no necesito al Señor. Dice el versículo 14: entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios. Ahora, hermanos, todo este ejemplo que tenemos sobre el pueblo de Israel para nosotros es aplicable para nosotros en este día, porque muchos de nosotros, o a muchos de nosotros, Dios nos ha prosperado, nos ha enriquecido, nos ha dado casas, nos ha dado bienes,
nos ha dado alimento en abundancia. Y en algún punto tenemos el peligro, hermanos, de pensar erróneamente que ya no necesitamos tanto a Dios, que yo con mi mano he conseguido estas cosas, que yo con mi esfuerzo y sudor trabajé duramente y ahora disfruto de mi trabajo. Y aunque eso es cierto, porque todos los bienes que tenemos los conseguimos a través de nuestro trabajo, es Dios que nos da esas cosas. Como vamos a leer más abajo, Él es quien nos da el poder para hacer las riquezas. Él nos da la capacidad que tenemos con nuestros oficios, profesiones, labores que podamos hacer. Él nos da esa capacidad para prosperar en nuestras vidas, para salir adelante. Eso es algo bueno, es algo del Señor, es una bendición. Pero corremos el grave peligro de olvidarnos del Señor. Que en esta fiesta de hoy no nos olvidemos del Señor. Todo lo que hemos obtenido y poseemos y disfrutamos viene de mano del Señor. Como leíamos en el versículo sobre la ofrenda. Él es el magnífico aquí. Él es el centro y Él es el dador. Él es quien nos da todas las cosas. Él es quien nos da de su riqueza. Y no podemos osar olvidarnos de Él y pensar que ya no necesitamos a Dios, porque ese será el día de nuestra caída. Ahora Moisés le va a decir al pueblo de Israel que recuerde al Señor, que recuerde al Señor. Vaya al versículo 14, dice: entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios. Y les dice lo siguiente: el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y hay algo que nunca podemos olvidar, y espero que no lo hayamos olvidado, hermanos. El Señor nos sacó también, y mucho más que de una nación pagana, mucho más que de la esclavitud, de estar bajo la esclavitud de otro hombre o de un gobernador. Nos ha sacado mucho más que eso. Y aunque ya esto es suficiente para el pueblo de Israel, ¿por qué? Porque el Señor los liberó de una tierra idólatra, de una tierra donde abundaba la inmoralidad, el pecado, la idolatría, la hechicería. El Señor los quitó de en medio de ellos y los quitó del yugo, de la esclavitud que tenían también de los egipcios. Y es algo bueno. A nosotros nos ha librado aún más que eso. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 13 que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y esto es una verdad que cada año debemos recordar. Cada año. Él no nos liberó simplemente hace 10, 15, 20 años atrás. Nos sigue liberando de este mundo perverso. Nos sigue liberando de las manos de Satanás. Nos sigue liberando de las manos de este mundo caído. Nos ha liberado del dominio de las tinieblas. Antes estábamos entre las uñas del mismo Satanás. Y él hacía con nuestra vida como se les placía. Pero Él nos sacó de ahí. Y hoy estamos en las manos del Señor. Nos libró del dominio de las tinieblas, hermanos, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Hoy le pertenecemos a Cristo, porque Él nos ha liberado. Recordemos esto en este día. Él nos ha liberado. Él nos ha dado libertad. Busquemos Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6. Versículo 17 y 18 va a decir el apóstol Pablo lo siguiente: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado,
se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de justicia. Israel fue libertado de las cadenas egipcias, pero nosotros fuimos libertados de las cadenas del pecado, que no nos dejaban ver y adorar al Señor. Él nos liberó y nos sacó de esa esclavitud del pecado para hacernos esclavos o siervos, ahí en la palabra siervos, de justicia. Ahora somos súbditos de Él. Ahora somos siervos y esclavos de Él, para servirle, para adorarle, para glorificar su nombre. Recordemos esto, hermanos, somos libres. Somos libres. Como cuando cantamos el corito, ¿hay libertad? Sí, somos libres. Somos libres. Y no importa lo que haya pasado este año, somos libres. Somos libres. Recordemos esto en este día. Él nos sacó. Él nos liberó. Así como liberó también a Israel. Pero sigue el texto en Deuteronomio capítulo 8. Volvamos ahí. Va a seguir diciendo Moisés en el versículo 15. Dice: Él te condujo, o como dice la Reina Valera, te hizo caminar. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. El Señor condujo por 40 años a este pueblo. Leamos el versículo 2 del capítulo 8. Va a hablar un poco más sobre esto. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y esto es lo segundo que no podemos olvidar, hermanos. Lo segundo que no podemos olvidar. Y es que el Señor es quien nos conduce. No solo nos liberó un día, no solo nos liberó del dominio de las tinieblas, sino que Él va de la mano con nosotros siempre. Nos va conduciendo, nos va guiando día a día. ¿Hubo un día durante este año que se sintió solo? No lo estuvo. Dios estuvo ahí. El Señor estuvo ahí. El Señor Jesucristo está aquí. El Señor Jesucristo está en su hogar. Él nos guía día a día. El desierto, hermanos, era un lugar terrible. Un lugar lleno de calor abundante durante el día y un frío terrible durante la noche. Con una extrema soledad, uno no podía ver nada alrededor, solo sequedad. Y ustedes saben lo que pasa con el calor. A veces, oye, en estos días ha hecho calor y nos sentimos medios dormidos, ¿cierto? Medios aturdidos por el mismo calor. Imagínense el pueblo viviendo así por 40 años. Donde en el desierto también, además, era un lugar sumamente peligroso. Aparte porque abundaban los ladrones y los asesinos en esos lugares, también porque habían criaturas peligrosas que simplemente por dormir en el desierto usted podía morir, como eran las serpientes y los escorpiones. Pero dice el texto: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Israel nunca estuvo solo. Israel nunca estuvo perdido en el desierto. A veces decimos eso, Israel estuvo perdido en el desierto. No, Israel nunca estuvo perdido en el desierto. Israel siempre estuvo donde tenía que estar, porque Dios lo guiaba, Dios lo conducía. El Señor fue fiel y los condujo, los guió, así también como nos ha guiado a nosotros en toda nuestra vida espiritual, en toda nuestra vida cristiana, desde que Él nos libertó.
hasta el día de hoy, Él ha sido fiel y siempre ha estado a nuestro lado. Siempre. Tal vez este año para usted fue un año de desierto, fue un año de dolor, fue un año de angustia, fue un año de mucha sed, fue un año de tal vez muchas pruebas. Eso es lo que podemos tal vez poner como analogía al desierto, un tiempo de prueba, un tiempo de dolor, un tiempo de angustia, un tiempo de profunda tristeza, un tiempo tal vez de mucha enfermedad, un tiempo de dolor profundo tal vez por otra persona o por otra situación. Y a pesar de que vivimos en medio de ese desierto, porque todos nosotros en algún punto de nuestra vida vamos a pasar por cosas terribles, que eso es parte de la vida, debemos entender que el Señor siempre ha estado ahí. Y aún más que eso, el Señor nos ha llevado por ese camino. El Señor nos ha hecho caminar por esa senda para probarnos, para que aprendamos más acerca de Él, para que nos aferremos más acerca de Él. El Señor nos lleva por caminos difíciles para aferrarnos a Él, para aprender de Él, para conocerle más profundamente a Él. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino, o lumbrera a mi camino. El Salmo 37, 23 y 24 dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. El Señor sostiene nuestra mano. No importa, hermanos, lo que pasamos durante este año, por muy terrible que sea, el Señor ha estado ahí. No olvidemos esto, el Señor ha estado ahí. Y si hoy estamos en pie, es porque su mano nos ha levantado, su mano nos ha sostenido. Y aunque pisamos lo más profundo del suelo, Él nunca nos va a dejar caídos, porque somos de Él, somos su propiedad, somos sus hijos, somos rescatados por su propia sangre y nos va a sostener de la mano. Asimismo, Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. No hay hijo de Dios que no sea guiado por el Espíritu de Dios. Dios nunca nos ha dejado solos. Dios nunca nos ha dejado solos. Y aún en el desierto, hermanos, corremos un grande peligro. Usted ha estado ahí, yo he estado ahí. Asimismo como en la abundancia, corremos el peligro de pensar que ya no necesitamos a Dios. En el desierto, en la aflicción, el dolor, podemos llegar a pensar también de que Dios nos ha abandonado, de que Dios no me ama tanto y que no le intereso tanto a Dios. Pero esto no es así. El Señor siempre ha estado ahí. Si este es el momento de aflicción, el Señor está ahí, junto a usted, de la mano, enseñándole algo, probando su corazón, guiándolo cada vez más y más y más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, leamos lo que dice el versículo 16. En el versículo 16, no solamente nos sacó de la servidumbre, de la esclavitud, del dominio de las tinieblas, no solo nos condujo y nos guía día a día. Dice el versículo 16, en el desierto te alimentó o te sustentó. Dice, con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. A todos nosotros el Señor nos ha alimentado, ¿cierto? Todos nosotros nos vemos bien nutridos, ¿cierto? Bien alimentados. El Señor ha sido fiel en eso. Él nos ha sostenido. Pero en el desierto no había agua, como nosotros la tenemos aquí.
embotellada, a la mano. No había agua. Tampoco había panadería, ¿cierto? Donde uno podía pasar después de la iglesia a comprarse una docena de pan. Sino que era un lugar terrible, que ni ganas de cocinar daban, creo yo. Entonces, el Señor aún en medio de ese lugar lo sostuvo. Lo sostuvo. Y lo sostuvo de una forma bien inusual, porque en vez de hacerle caer agua del cielo, le hizo caer pan del cielo y le dio de beber agua de una roca, para que no se olvidaran que Dios los sostuvo. No fue simplemente parte de la naturaleza, sino que Dios los sostuvo. Milagrosamente los sostuvo con agua de la roca y con el maná de que descendía del cielo cada día fielmente. Ahora, el Señor nos ha sostenido a cada uno de nosotros. Como nuestro hermano decía en la gratitud, el Señor nos ha sostenido no solamente materialmente, sino también espiritualmente. Y eso es exactamente lo que significa este texto. Es exactamente lo que significa este texto. Leamos el versículo 3 del capítulo 8. Dice: Él te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Este es el versículo que cita el Señor Jesucristo en la tentación, cuando Satanás le dice: bueno, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta roca en pan. Y el Señor Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que mucho más importante que nuestro alimento físico, mucho más importante el pan o el alimento diario que podemos tener para nuestro sustento de nuestros cuerpos, mucho más importante es Dios. Es alimentarse espiritualmente de Dios. El Señor, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, 25, dice que no se preocupen por la vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Miren a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más importantes que esas aves? ¿No son ustedes mucho más importantes que esas aves? Claro que sí. El Señor nos va a sostener, pero con lo que Él considere que es más importante sostenernos. Si es más importante para nuestra vida sostenernos espiritualmente más que materialmente, lo va a hacer. Si necesitamos más a Dios que la comida, amén, necesitamos más a Dios, aunque pasemos hambre, porque necesitamos pasar esa hambre para comer de Dios, para beber de Él. Dice Juan, el Señor lo reveló en el capítulo 6, 32, 35, dice: entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Los discípulos le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Él les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ese es el verdadero alimento que necesitamos. Y el Señor, como decía nuestro hermano, nos ha sostenido, no solo materialmente, sino espiritualmente. Hemos estado afligidos, el Señor nos ha levantado. Hemos estado en muchas pruebas, el Señor nos ha hecho salir de esas pruebas.
Hemos tenido escasez, aún el Señor nos ha mantenido el aliento en esa prueba. El Señor es quien es el alimento que realmente nosotros necesitamos. Y no olvidemos esto. El Señor ha sido fiel con nosotros este año. No importa lo que hemos pasado. No importa si ha habido mucha escasez o si incluso si un día nos ha faltado pan en la mesa. El Señor ha sido fiel. Porque estamos aquí. Estamos aquí. Hemos terminado el año. Hemos salido adelante. Estamos firmes en el Señor. Y como termina diciendo el texto, y ya con esto vamos terminando, en el capítulo 8, versículo 16, dice que en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Todo lo que el Señor busca con estas cosas, hermanos, para que no nos vayamos pensando que Dios es malvado y cruel. No. Dios busca con todas esas cosas, lo que dice ahí, busca hacernos bien. Como termina el texto, para finalmente hacerte bien. Él busca nuestro bien. Él no busca nuestro mal. Todo lo que hemos pasado durante este año, y usted lo sabrá, cada uno en particular, todo lo que hemos pasado durante este año, o estamos pasando durante este año, tiene un fin bueno, tiene un fin amoroso, tiene un fin misericordioso. La bondad, el amor, el aprecio del Señor están en medio de todas estas cosas. La escasez, el sufrimiento, el dolor, la angustia, el fracaso, todas esas cosas son buenas para nosotros, porque nos ayudan a crecer, nos ayudan a cumplir el propósito que Dios tiene para con ellas. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan o ayudan para bien. Esto es para los que son llamados. Ustedes, Dios les ama. Dios hace todo por su bien. Todo por su bien. Asimismo, como un padre disciplina a su hijo por su bien, para guardar su vida, para que tenga un futuro mejor, Dios, que es el Padre por excelencia, nos guarda, nos cuida, nos disciplina, nos prueba, nos pone en nuestro lugar, para también nuestro bien. No digas en tu corazón, hermanos, no digas en tu corazón que estas riquezas o esta abundancia que también podemos poseer vinieron de nuestra mano. Dice el versículo 18, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a sus padres como en este día. El Señor estaba cumpliendo su promesa con su pueblo en este día. Iba a darle la tierra prometida. Y ellos no tenían que olvidar algo. Dios es quien le iba a dar la tierra prometida. No que ellos iban a conquistar la tierra prometida. Ellos iban a recibir en bandeja la tierra prometida. ¿O acaso qué hicieron ellos frente a las murallas de Jericó? ¿Qué realmente fue la grandeza del pueblo de Israel? Nada. Dios derrumbó esas murallas que eran indestructibles. El Señor las derrumbó. El Señor siempre entregó en bandeja, como regalo, las tierras prometidas al pueblo de Israel. Ahora, para terminar, hermanos, en el versículo 19 hay una advertencia, y nos vamos a ir todos con esta advertencia. Dice lo siguiente: pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor, su Dios.
Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos, de olvidarnos de nuestro Dios. No abusemos de la gracia que se nos ha concedido. El Señor ya no nos va a hacer perecer, porque somos sus hijos y hemos sido guardados para Él. Pero ¿cree usted que no va a haber disciplina para nosotros? ¿Cree usted que tal vez no hemos estado pasando una prueba o disciplina del Señor por causa de esto? ¿De que tal vez no hemos olvidado del Señor? Y ya para nosotros tal vez la cruz no es tan magnífica como antes. Y podemos llegar a tal vez pensar de que todo lo que tengo lo conseguí porque soy demasiado inteligente y capo en lo que hago. Y si somos verdaderamente hijos del Señor, y si Él quiere, nos puede disciplinar. Nos puede hacer pasar por diversas cosas para hacernos recordar que Él, el Señor, es quien es el dador de todas las cosas. Y que Él merece la adoración, que Él merece ser servido, que Él merece ser honrado y que Él merece y debe ser recordado cada día de nuestras vidas, cada día de nuestras vidas. Por eso termino diciendo lo siguiente, y con esto terminamos el año. Presta atención. Esto es lo que dice el Señor a la iglesia hoy. Esto es lo que dice el Señor a la iglesia hoy. Iglesia, yo te he salvado. Yo te saqué de las manos de este mundo. Iglesia, yo siempre he estado a tu lado. Iglesia, yo te estoy guiando. Iglesia, yo te estoy sustentando, tanto física como espiritualmente. Yo estoy ahí, eso es lo que te dice el Señor hoy. Y por último, el Señor nos dice, sígueme, sírveme y adórame. Y eso es lo que hacemos en este día hoy aquí. Seguirlo a Él, servirle solamente a Él. Y solamente a Él adoraremos. Que en este año nuevo, hermanos, podamos ser así. Que en este día le adoremos. Porque si estamos aquí en este lugar, si estamos aún en pie, es porque Él nos ha guiado hasta aquí. Porque Él ha sido fiel. Porque Él nos ha sostenido. Por eso le invito a que podamos seguir adorando al Señor en su día. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque nos haces ver con claridad lo que tú quieres para nosotros.